Nuestra ruta por Turquía inicia en la enorme ciudad de Estambul. Luego tomaré un crucero por el Bósforo hasta el puerto de Cavalli. Vuelvo a Estambul para tomar un bus nocturno y conocer Göreme, y así explorar la espectacular región de Capadocia. Muy buenos días mis chamos, ya me encuentro en el aeropuerto de Barcelona, listo para tomar mi vuelo al primer destino de este viaje, que es nada menos que la ciudad de Estambul. El aeropuerto de Barcelona es el segundo más importante de España y recibe más o menos unos 40 millones de pasajeros al año. Así que lleguen con tiempo para entregar sus maletas, pues posiblemente encuentren fila. Bueno mis chamos, ya estamos en el aeropuerto de Estambul. El vuelo fue de aproximadamente 3 horas desde Barcelona hasta acá. El aeropuerto de Estambul es el aeropuerto más grande del mundo, aunque no el que tiene más tráfico, pero en algún momento espera que sea así. Recibirá aproximadamente 350 millones de pasajeros anualmente. Algo muy importante es que tengan en cuenta la vigencia de su pasaporte, por lo menos si son de Latinoamérica. En todas las páginas web en español les van a decir que la vigencia requerida para entrar a Estambul es de 3 meses. Sin embargo, cuando lleguen acá, si lo hacen así, se van a dar cuenta que son al menos 5 meses y le va a pasar como a mí, que tuve que pagar una multa por $75. Así que, muy atentos, son 5 meses de vigencia. Miren muchachos, en el precio de la habitación del Old City Sultanahmet se incluye el desayuno. Y es un desayuno tipo buffet que la verdad se ve muy bueno y bastantes cositas para escoger. Dentro de eso, un quesito que creo que es parecido al queso llanero venezolano. Así que vamos a probar esto porque se ve que está bien bueno. Buenos días muchachos, empezamos el día de hoy nada menos que en la plaza del Sultanahmet, que es el espacio monumental más importante de toda Turquía. Pues aquí se encuentran los 3 edificios más conocidos de todo Estambul: la Mezquita Azul, Santa Sofía y el Palacio de Topkapi. La historia de Turquía está profundamente ligada a la de Estambul. Como punto de paso obligado de muchas rutas entre Asia y Europa, por este territorio pasaron griegos, persas, macedonios y celtas, hasta ser conquistada por los romanos en el año 100 a.C. Cuando el imperio se dividió en el año 395, Estambul, que en ese momento se llamaba Constantinopla, pasó a ser la capital de la mitad oriental. Aquí floreció el cristianismo durante la Edad Media, hasta que la ciudad cayó en manos otomanas en el año de 1453, pasando a llamarse Estambul y convirtiéndose en la ciudad turca más importante hasta nuestros días. Los otomanos construyeron uno de los imperios más poderosos de la humanidad durante más o menos 200 años. Y en ese periodo eran considerados un imperio sumamente rico. Y cuando vengan a Estambul se van a dar cuenta del porqué. De verdad que los edificios, las mezquitas, las iglesias tienen una proporción gigantesca. Así que van a disfrutar muchísimo de este lugar. La primera visita del día de hoy es al Palacio de Topkapi, que fue la residencia oficial del Imperio Otomano desde 1465 hasta el año de 1853. Se tardaron 3 años en construirlo y hoy día es un museo, es el museo más importante de la ciudad, y en ello se encuentran algunos de los objetos más importantes de acá de Turquía, incluyendo una daga que es considerada el arma más costosa del mundo.
cocinas imperiales tienen una colección interesantísima de objetos relacionados con la cocina misma. Tienen platos, vajillas, cubiertos, jarrones, todos provenientes del periodo de dominación otomana, y de verdad está espectacular, pues los platos están decorados con objetos brillantes, piedras preciosas, así que no se lo pierdan. Bueno muchachos, acabo de salir de la sala del Tesoro Sagrado. Lamentablemente no se permiten ni tomar fotos ni videos adentro y es bastante difícil intentar hacer un pirata allí. Es increíble porque tiene los objetos más impresionantes que se puedan imaginar. Y les estoy hablando no de alguna pintura, no de alguna escultura, les estoy hablando de la espada de David de 10 siglos antes de Cristo, de el bastón de Moisés y muchas cosas de Mahoma. Así que está muy impresionante. Bueno muchachos, después de 3 horas y media de recorrido, que es más o menos lo que uno se toma en el Palacio de Topkapi, les puedo decir que es espectacular, no se lo pierdan, tómense su tiempo y disfruten de todas las salas. Hay unas cositas súper interesantes en las salas de las armas, está espectacular también. Lo importante es que tengan cuidado, no está permitida las fotografías ni los videos en las salas donde exponen joyas y sí están en otros sitios permitidos, pero tengan un poquito de cuidado si van a hacer esto. Bueno muchachos, continuamos el paseo de este día por Estambul visitando Santa Sofía. Hagia Sofía es una de las iglesias más antiguas de las que se tiene conocimiento. Fue construida la primera vez aproximadamente en el siglo IV. Posteriormente, en el año 537, se construye la iglesia que actualmente podemos observar. No solamente es muy antigua, sino que además es una de las iglesias más grandes del mundo. Ella fue la iglesia más grande que existió hasta el año 1520, cuando se termina la Catedral de Sevilla. A mediados de 1400-1453 pasó a ser una mezquita cuando Estambul es conquistada por los otomanos. Hoy en día es un museo que se puede visitar, donde se van a conocer buena parte de lo que es la arquitectura de estilo bizantino y además también muchas obras de arte de estilo otomano. Es curioso porque la gente cree que está dedicada a Santa Sofía, sin embargo no es así, sino que está dedicada a la santa sabiduría de Dios, y por la traducción se deriva el nombre de Sofía. Miren muchachos, las audioguías no están en español, están en española. Bueno muchachos, y para terminar el día de hoy vamos a visitar la Mezquita Azul. Esta es la mezquita más importante de todo Estambul, la más grande prácticamente de aquí. Esta mezquita cuenta con 6 minaretes, lo que la hace una mezquita bastante resaltante. Fue construida en el año de 1617 por uno de los sultanes de acá para reemplazar en funciones a la mezquita de Santa Sofía, y fue acá donde posteriormente los sultanes empezaron a hacer sus rituales y sus oraciones. Bueno muchachos, y desde los alrededores del Gran Bazar me despido. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Comenten qué les pareció, qué fue lo que más les gustó de la ciudad, y compartan mis videos con todos sus amigos para que así podamos hacer crecer más esta comunidad. Chao.